en Cristo Jesús. Bueno, yo creo en Cristo Jesús, voy a una iglesia y ya soy cristiano, ¿no? Y sí, ese es el comienzo de una vida en Jesús, pero la Biblia habla y Jesús también demandó esto a sus discípulos de una vida de fe, ¿no? De un estilo de vida basado en la fe. Y eso va más allá de solo venir a la iglesia, va más allá de tener una Biblia, de orar, de decir soy cristiano, cristiana, va mucho más allá de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora. Y quiero comenzar con el versículo que está aquí, con el versículo que la semana pasada el pastor nos dejó, que es Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, en el versículo 5, ¿no? Lucas capítulo 17, en el versículo 5, dice así, dijeron los apóstoles al Señor, ¿ya lo tenemos? Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles, o sea, los discípulos del Señor, los que estaban cerca a él, a quienes él estaba discipulando, los que pertenecían a su célula. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué dijeron? Aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe. Y yo quería que usted sepa, y ahí el Señor habla acerca de la semilla de mostaza, si su fe fuera tan pequeñita. Y este es el tamaño de una semilla de mostaza. Cuando usted coge una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es ese puntito marrón que está allí. Entonces, lo que Jesús estaba o lo que los discípulos estaban diciendo, porque ellos sabían lo que era una semilla de mostaza. A veces nosotros que estamos acá en la ciudad no sabemos exactamente qué es una semilla de mostaza, pero para ilustrarles, esta es una semilla de mostaza y a esto los discípulos del Señor le estaban diciendo, Señor, tenemos esto, pero por favor, aumentanos nuestra fe. ¿Y por qué decían los discípulos esto? Porque ellos sabían, ellos, ellos convivían con Jesús, estaban con Jesús las 24 horas del día y ellos seguramente en ese transcurso de cada día, ellos podían ver a Jesús, cómo es que Jesús vivía. ¿Usted se imagina un día a solas con Jesús? Un día donde usted esté con Jesús, imagínese, yo creo que Jesús tendría que, así como le hablaba a sus discípulos, tendría que y constantemente exhortarnos, constantemente decirnos esto y lo otro, porque Jesús es, cuando estuvo aquí en la tierra, era un hombre que estaba conectado al reino de Dios. Amén. Sin embargo, los discípulos no, ellos estaban aprendiendo, así como tú y yo estamos aprendiendo. La gran diferencia es que no tenemos a Jesús físicamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús no nos dejó huérfanos, amén. Entonces, los discípulos le piden esto a Jesús y nosotros hemos estado estudiando con el pastor el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, tú y yo sabemos que es la historia de hombres y mujeres que aprendieron a vivir en fe. Hombres y mujeres que cuando conocieron a Jesús, ellos comenzaron a poco a fortalecerse en la fe. Y también tenemos hombres como Pedro, como Pablo, como Esteban, Bernabé, etcétera, hombres que comenzaron, que ya tenían, habían estado algunos de ellos como discípulos de Jesús y que ya tenían experiencia, pero que también seguían pidiéndole seguramente al Señor, aumentanos la fe, porque ellos comenzaron a vivir, así como buscaban más de Dios, comenzaron a vivir situaciones muy difíciles. Ellos comenzaron a ser perseguidos, ellos comenzaron a ser azotados, algunos de ellos encarcelados, algunos pasaron hambre, rechazo, comenzaron a tener que hacer largos viajes, huyendo un poco. Entonces, ellos comenzaron a pasar una serie de tribulaciones, de problemas, de situaciones difíciles, y estas situaciones difíciles eran necesarias para que ellos crezcan en fe,
para que esta palabra, este clamor de ellos se cumpla en cada uno de ellos en sus vidas. Y ellos tuvieron que pasar muchas pruebas, amén, muchas situaciones difíciles. Y es ahí donde en Hechos 14, no sé, el pastor se me ha ido, por favor, pastor, en Hechos 14, bueno, busquemos en nuestra Biblia, Hechos 14, 21, 23, Hechos 14, 21, 23. Vamos a ver, miren lo que el apóstol Pablo le comenta acerca de todas estas situaciones que pasan. Dice, Hechos 14, 21, 23, dice, y después de anunciar, algunas cositas lo vamos a leer juntos, ¿está bien? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, miren, y hacer muchos discípulos, qué bonito eso, ¿no? No solo anunciaban el evangelio, sino también hacían discípulos. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, estas ciudades, y confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, animándolos, fortaleciéndolos, ¿no? Y miren lo que dice acá, versículo 20, ¿qué número será? A ver, yo no he puesto ahí. Bueno, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Todo esto hacían, pero también les exhortaban a que permanezcan en la fe y diciéndoles, miren lo que les decía, es necesario que a través de un poquito de tribulaciones, yo decía en la mañana, alguito de tribulaciones, no, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí se explica todo, porque cuando conocemos a Jesús, comenzamos a tener tribulaciones, ¿cierto? ¿Sí? Conocemos a Jesús y comenzamos, ¿qué? ¿Pero por qué si ahora yo conozco a Jesús, por qué se ponen en mi casa que yo vaya a la iglesia? Si antes me decían cambia de vida y ahora voy a la iglesia, estoy cambiando de vida y se oponen a mí. Si antes de repente yo respondía mal, actuaba mal y ahora estoy buscando ser mejor, pero ahora hay mucha oposición, hay mucha tribulación, me despiden del trabajo, de repente ya no puedo estudiar, de repente hay problemas en la casa, pero ¿por qué? Porque antes tú y yo no nos dábamos cuenta de aquellas cosas enredadas y malas en las cuales estábamos. En cambio, y lo otro, no teníamos, no éramos no éramos, ¿cómo se dice cuando? Hay una frase que dicen, ahorita me ha venido de la pulga. Cuando tú tienes una pulga dentro de tu cuerpo, o sea, dentro de tu ropa, ¿qué pasa? ¿Qué le sientes? ¿Sientes sí o no que la pulga está por acá, te pica, ¿cierto? No, no éramos antes así con el diablo, pero ahora el diablo sabe que ya nosotros hemos nacido de nuevo y ahora, uno, entendemos lo que pasa a nuestro alrededor y dos, eso no le gusta al diablo. Entonces comienzan las tribulaciones. El diablo comienza a usar a sus agentes ahí para comenzar a tribularnos, para comenzar a movernos. ¿Y qué es una tribulación? ¿Qué es aquello que algunos, como decía también en la mañana, mi tribulación, tienen un nombre su tribulación? ¿Cómo se llama tu tribulación? No sé, María, Pedro, Juan, menos mal que, no, María acá, no, Dios mío, otro nombre, Teresa, etcétera, ¿no? Algunos dicen mi esposo es mi tribulación, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hijo, eso es mi tribulación, los pagos que tengo que hacer son las tribulaciones. Sí, es verdad. Todo eso son parte de nuestras tribulaciones y cada uno, según su propia realidad, va a sufrir tribulaciones. ¿Y cuántas tribulaciones? ¿Cuántas? Muchas. Así que tenemos que estar preparados para muchas tribulaciones. Quiero hacerles este ejemplo. Si en estos momentos yo te pido, a uno de ustedes le pido, por favor, háganse 50 abdominales. Y vienen acá, ya, amén, bueno, amén, en el nombre del Señor y comienzan a hacer sus abdominales. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Si no vas a un gimnasio, si no haces ejercicios en casa, si estás
Así, hoy día más domingo todavía. Te has despertado a las 11 de la mañana y estás ahí recién despertándote. Si tú estás hasta el 10 puedes llegar, pero después del 10, ¿qué pasa? Ay, oh, 15. Ay, ¿cuánto eran? 50. Ay, algunos no van a llegar a 50, ¿cierto? Algunos llegarán a los 21 y eso que tenemos que después levantarlos así, ¿no? Entonces, ¿y después qué va a pasar de eso? Van a ir ya, ay, gracias, pastor, así, no pensé que en el culto me iban a hacer esto, pero bueno. Y se van a su casa y duermen y al día siguiente, ¿qué va a pasar? No van a poder ni hablar, ni reírse, ¿cierto? Porque el dolor que uno siente después de hacer ejercicios bruscamente es complicado, ¿cierto? Lo mismo sucede con las tribulaciones. Yo necesito ejercitarme porque ya la palabra dice que son muchas. Entonces, si yo solamente estoy pensando siempre, ay, que sean poquitas, Señor, por favor, quítame los problemas, Señor, por favor, quítame. Yo no voy a estar preparado o preparada para grandes, muchas tribulaciones. ¿Me está entendiendo? Y voy a estar en medio de las tribulaciones así. Ay, voy a estar como cuando no hago ejercicio y me pongo a hacer 50 planchas. Entonces, las tribulaciones vienen a ser adversidades que tenemos, vienen a ser situaciones que nos sacan de nuestra zona de comodidad, que nos sacan de aquello que estamos ahí, ya, al fin, ya estoy, ahora sí, y en eso viene, ¿qué? No, no puede ser, y te mueven. Allí es donde nosotros tenemos tribulaciones, esa adversidad que muchas veces nos sorprende. Ojo, una vez más, no dejemos que las tribulaciones nos sorprendan, porque van a ser muchas. Entonces yo tengo que estar preparado, preparada para que en la medida en que pasen esas muchas tribulaciones no me afecten. Y ahora la pregunta que de repente yo les tengo a ustedes es, ¿en qué área creen ustedes que las tribulaciones son más fuertes? Cuando uno tiene que pagar algo, cuando no tenemos plata, ¿cuándo la tribulación es más fuerte para ti? Piénsalo nada más. Piensa, ¿cuándo tú dices, ay, esto es terrible para mi vida? ¿No? ¿Qué es aquello que es terrible? Y cada uno, como decía, debe tener su propia tribulación. Pero hay una tribulación que creo yo, porque Jesús así tuvo que trabajar con sus discípulos, que es mucho más fuerte. Y es la tribulación relacionada con relaciones personales. Es cuando nosotros tenemos conflictos, cuando nosotros tenemos problemas con otra persona, quien quiera que sea esta persona, esposo, esposa, hijos, padre, madre, pastor, líder, hermano, hermana, amigo, etcétera. Quien quiera que sea, cuando nosotros tenemos problemas, con las personas, esas tribulaciones son las más fuertes. Incluso hay estudios científicos que dicen que cuando una pareja, por ejemplo, es pareja de esposos, eh, vive peleando constantemente, eso de allí se refleja en problemas corporales, en problemas en la parte corporal, ¿no? Sea dolores, depresión, es la parte estomacal. El estómago es la parte más sensible porque es otro cerebro que tenemos. En el estómago hay otro cerebro. Entonces, dice que todo eso, cuando hay problemas, ahora también supongo que eso se da para padres e hijos, cuando los padres tienen problemas con los hijos o los hijos con los padres o entre hermanos. Entonces, ¿cuál es una de las tribulaciones más fuertes? Es las tribulaciones de las relaciones. Y es ahí donde nuestra fe tiene que ser probada. Ahí arribita también está la mano con la semilla de mostaza. Nuestra fe tiene que ser probada. Y allí es donde tenemos que pedirle al Señor más fe. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en... ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu ánimo cuando estás en varias pruebas? Ah, no.
Mi texto sería, hermanos míos, tened por suma tristeza, por suma congoja, cuando os halléis en diversas pruebas. Así debería ser, ¿sí o no? Debería ser lo normal. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios no es algo natural, no es normal. ¿Perdón? O en una prueba, si es verdad. No, no, la palabra es sobrenatural, la palabra nos lleva a buscar a Dios y dice, tened por sumo gozo. Así que cuando estemos en diversas o en una prueba, tenemos que tener sumo gozo, sabiendo que la prueba que dice de vuestra fe produce paciencia. Cuando ya habla acá de paciencia, ya está hablando de carácter, del carácter santo que tú y yo tenemos que tener. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis amados, tu fe tiene que ser probada. Cuando tu fe es probada a través de diversas pruebas o muchas tribulaciones, entonces eso va a generar en ti y en mí paciencia. Y paciencia es lo que tú y yo necesitamos para relacionarnos con las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque si tú y yo no crecemos en paciencia, no vamos a tener buenas relaciones con las personas. Siguiente, primera de Pedro, dice así. 1, 6 y 7 de si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, otra vez ahora el apóstol Pedro dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, no fue, sino fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, otra vez más, estos versículos, tanto Santiago como el apóstol Pedro, hablan de la prueba de nuestra fe en medio de diversas pruebas, muchas tribulaciones y miren, aquí la fe está relacionada con alabanza, está relacionada con gloria y honra. O sea que alabanza no es solamente venir y cantar. Alabanza, ¿tú alabas al Señor? Sí, yo le alabo los domingos cuando vengo, aplaudo, un poquito me muevo para acá, un poquito me muevo para allá y le estoy alabando a Dios. Miren, la fe no está relacionada solamente con, o mejor dicho, la fe está relacionada con alabanza, con gloria y con honra. Está hablando de estilos de vida. Yo no vengo al culto todos los domingos, ¿cierto? Perdón, todos los días, pero todos los días yo puedo alabar a Dios con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo alabar a Dios con mi forma, como yo hablo. Yo puedo honrar a Dios en la forma como me conduzco con las personas en el lugar donde yo estoy. Puedo yo glorificar a Dios con mi propia vida. Entonces, la fe va más allá otra vez de un lugar solamente físico, un lugar físico, una iglesia, una célula, o va más allá de tener una Biblia, va más allá de orar, va más allá de eso. Habla de un estilo de vida. ¿Puede repetir esto, por favor? Estilo de vida. Estilo de vida del cielo. Ahí nos va a llevar la palabra del Señor. Entonces, ya saben, nuestra fe tiene que ser probada. Y Jesús tuvo que probar a sus discípulos en fe. Y ahora sí, vamos a ir otra vez a Lucas capítulo 17. Versículo 1 que el pastor la semana pasada lo estuvo leyendo, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Antes de que los discípulos digan, aumentanos la fe, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que tú a veces no falles, no te equivoques. Imposible es eso, ¿no? Más hay de aquel por quien vienen. ¿Qué cosa? Los tropiezos. Hay de aquel por quien viene y es causa de afectar la vida de otro.
O sea, el problema no son los tropiezos, el problema es quien causa los tropiezos. Y dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cómo que me aten una cuerda acá y luego encima que me arrojen al mar? ¡Qué crueldad, Dios mío! Jesús está hablando a este nivel para que los discípulos recuerden, él estaba con sus 12 discípulos, él estaba formándolos a ellos, no solo para predicar bonito, sino para que sus vidas sean transformadas y ellos puedan predicar bonito, pero también conducirse bonito, como debe de ser en el reino de Dios. Entonces, él les lleva a este punto, ¿no? A un extremo. Hay un castigo, hay una sanción, hay tu vida mejor es que estés muerto a que tú seas un tropiezo para alguien. Y miren lo que dice después. Mejor le fuera que se le atase al cuello con una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y una vez más, estos pequeñitos no se refiere a niños, que también puede ser. Se refiere a personas, a tu prójimo, a aquel que siempre está buscando aprender más de ti, aquel que te mira a ti y dice, él es cristiano, ella es cristiana. A ver, quiero ver en qué me puede ayudar. Algunos no te van a decir, Dalia, por favor, enséñame cómo es ser cristiano. Algunos van a querer verte nada más. Porque yo creo, mis amados, que las personas quieren buscar a Dios, pero a veces no ven un modelo de vida en aquellos, entre comillas, que decimos creemos en Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, dice, no hagas tropezar a aquellos pequeñitos, no hagas tropezar a los inmaduros, no hagas tropezar a aquel que está recién creciendo, no les hagas tropezar. Y miren lo que le dice, les exhorta y les dice, mirad por vosotros mismos, es decir, cuida cómo tú te estás conduciendo. Esto se le está diciendo a sus discípulos. Cuídense cómo se están conduciendo. Cuida cómo estás actuando. Cuida cómo te están mirando. Cuida eso. Y como en la mañana también decía, lo mismo le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Porque, amados, a veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero sin cuidar nuestro testimonio. Y para el reino de Dios, nuestro testimonio de vida es muy importante. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? No. Amén, amén, amén. Por favor, todo el que se está durmiendo, diga amén. Amén. Muy bien. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor estaba trabajando aquí adentro, en esta parte, en nuestra mente, donde en nuestros pensamientos, en todo lo que nuestro cerebro de ellos y de nosotros también que ha captado durante toda nuestra vida. Los patrones de conducta, los patrones de vida que tenemos aquí. Y el Señor comienza a decirle si alguno pecare contra ti. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les comienza a hablar a los discípulos de esto? Había un Pedro entre los 12 y el Pedro dice que era fosforito, ¿no? Había otro que era más tranquilo. Bueno, dicen que Juan era un poco más tranquilo. Estaba Judas, estaba quién más. Bueno, todos los 12 discípulos, pero cada uno de ellos era diferente. Y sí o no, que lo más probable es que había problemas entre ellos. ¿Sí o no? ¿No? Estaban las 24 horas del día con Jesús, pero también entre ellos, ¿no? Imagínense en la noche cuando dormían. Alguno roncaba. ¿Usted sabe lo incómodo que es dormir con alguien que ronca? Bueno, yo no lo sé, porque mi esposo, gracias a Dios, no ronca, gracias al Señor, Señor, tú. Pero he escuchado de testimonios que dicen,
Es más, a mi esposo le he mandado a dormir a otro lado porque no soporto sus ronquidos. Pasa cuando los ronquidos son muy fuertes. Entonces, en la forma de comer, cómo comían. No, este come más, este come menos. Judas estaba observando siempre, seguramente siempre. Judas se servía seguramente el plato más grande. Cuando caminaban, cuando estaban allí para, ¿por qué yo voy a ir a comprar y por qué no va? Todas esos conflictos habían seguramente en la célula de Jesús, porque estaban las 24 horas del día. Mis amados, nosotros no estamos juntos las 24 horas del día, pero sin embargo, a veces hasta tenemos problemas en la célula. ¿Sí o no? ¿No? Ay, que me miró mal hermana, ay, que el líder, no sé, ese líder no se interesa por mí, que no me saludó en mi cumpleaños, no estamos las 24 horas del día, pero ahí estamos con los problemas. Imagínense si estuviésemos las 24 horas del día. Santo Dios, Danilo, ¿cómo sería? Bueno, gracias a Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, le comienza a hablar de las relaciones y le dice, cualquiera sea la situación que tú estés pasando con alguno de tus hermanos, y como estaban en la célula de Jesús, Jesús seguramente decía, arrepiéntete, pídele perdón y anda, pídele perdón, arrepiéntete y pídele perdón. Entonces ellos seguramente, algunos ahí, y Jesús le comienza a hablar de eso. Si pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y por ahí seguro, no, pero ya me ha hecho Jesús 2, 3 veces lo mismo, siempre. Siempre hace lo mismo. 7 veces, anda. Si se arrepintiere, perdónale. Y los discípulos, yo creo que cuando Jesús comenzó a hablar de esto, ellos dijeron, miraron a su compañero. Ay, Dios mío, otra vez le tengo que perdonar, soportar, aguantar. Y yo creo que es allí donde sale de lo más profundo del corazón de los discípulos este clamor: aumentanos la fe. Porque para aprender a perdonar necesitamos fe. Necesitamos confiar en Dios, que lo que Él nos dice, que el perdón nos libera primero a nosotros y también a la otra persona, eso va a ser de bendición, que perdonar es de bendición. Yo tengo que confiar en esa palabra que Dios me dice, no lo que las personas me dicen, sino lo que Dios me dice. Y es allí donde los discípulos comienzan a entender que sus relaciones entre ellos, para que ellos se lleven bien, necesitan de un ingrediente poderoso que es la fe. Porque la fe está relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios. Ellos necesitaban eh, ir más allá, ¿no? El hecho de estar ahí con Jesús era bonito, había momentos difíciles, como les he dicho, pero también, mira, el maestro caminando y nosotros atrás, predicando el evangelio. Pero era más que eso, era tener una vida de fe. Y para eso su fe necesitaba ser probada. Y aquí, entre ellos, entre las relaciones con ellos, era donde su fe iba a ser probada. Ellos seguramente decían, ¿cómo se llama tu aflicción? Y decían el nombre de su aflicción, ¿no? No sé, Judas es mi aflicción, ¿no? Bueno, Jesús yo creo que decía los 12, son mi tribulación, yo creo. Porque imagínate tener un líder como Jesús. Dios mío, qué tremendo, ¿no? Entonces, aumentanos la fe. Ahora la pregunta es, vamos ahora aquí, a nuestra realidad. ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Cómo están tus relaciones en casa? ¿Cómo están tus relaciones en el lugar donde estudias, donde trabajas? ¿Cómo están tus relaciones en tu célula? ¿Cómo están tus relaciones en la iglesia? ¿Cómo están? Porque tenemos que practicar esto, ¿cierto? Tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿Está tu conducta? ¿Cómo es que cómo está tu paciencia con las personas con las cuales tú te relacionas? Algunas personas dicen, pero es que no, acá Jesús dice, si tu hermano peca contra, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y acá también dice después otra vez,
y volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? Es un sinvergüenza, una sinvergüenza, no se arrepiente. Y yo creo que entonces no le voy a perdonar, pues porque Jesús dice que tiene que arrepentirse. Sí, es verdad, Jesús está, esta es una parte de, pero siguiente, por favor, miren lo que dice Lucas 23:34. Jesús estaba aquí en su momento más difícil, más difícil. Y Jesús le dice a su padre, crucificado allí, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Jesús le dice a su Padre, al Padre Celestial, antes de morir en la cruz, él tenía que sellar todo ese acto con el perdón. La pregunta es, ¿los que estaban crucificándole, los que estaban ahí a su alrededor, se arrepintieron? Cuando Jesús, lo veían a Jesús y decían, Jesús, perdónanos por haberte crucificado, ¿ellos se arrepintieron? No. Entonces, van a haber algunos que se van a arrepentir. Perdóname, me arrepiento de haberte hecho eso. Y tienes que perdonarlos. Pero la mayoría no se va a arrepentir, quizás. Pero ¿cuál es nuestra función? Perdonarlos, seguir el ejemplo de Jesús. Y la mejor oración que podemos hacer cuando alguien no se arrepiente de lo que nos hace es decir, Padre, perdónala, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y además, cuando tú dices eso, el Señor también en su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Nosotros no tenemos la capacidad ni el permiso de Dios para vengarnos. Pero Dios no nos deja ahí, sino nos dice, entrégame a mí, perdona, entrégame a mí, a la persona. Si es necesario, yo me voy a vengar por ti. Y qué difícil debe ser eso, ¿cierto? Hay que pedir misericordia a la persona que actúa así con nosotros. Señor, ten misericordia, por favor. Yo sé que te vas a vengar, pero por favor, bueno, un poquito, pero no tanto. Porque a veces queremos darle a los demás, ¿no? Que le dé duro, Dios. Pero no, nosotros tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que haga la otra persona. No importa lo que te hagan, lo que te digan. Tu vida espiritual no debe depender de la otra persona. Tu vida espiritual depende de ti. Cuídate a ti mismo con tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida espiritual no depende de lo que los demás me hagan o no me hagan. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, entregué mi vida al Señor y yo decía, Señor, a partir de ahora yo hice una oración perdonando a mi padre, ¿no? Señor, yo lo perdono todo. Y yo pensé que cuando yo, y a partir de ese momento que la relación iba a ser mejor. Pero no, se puso peor porque mi papito no quería que yo vaya a la iglesia, no quería nada. Y yo decía, Dios mío, pero no, yo ya lo perdoné, no cambia. Hasta que, bueno, yo no tenía de repente alguien que me diga, no, mira, esto pasa, pero Dios tuvo que tratar conmigo. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo un día, Ruth, no esperes más de tu papá. Él no ha nacido de nuevo. Tú sí has nacido de nuevo. ¿Está entendiendo? Nosotros tenemos mayor responsabilidad. Entonces, Padre, cada vez que tenga que alguien te haga daño, ahí tu fe está siendo probada. Ahí Dios está llevándote a esa tribulación. ¿Para qué? Para que tú actúes no en base a lo que tú sientes, crees, sino en base a lo que Él nos ha ordenado en su preciosa palabra. Amén. Y siguiente, dice en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado, esa es una palabra de aliento para ti y para mí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Cuando estés pasando una prueba, si tú estás guardando los principios, si tú estás metida en la palabra de Dios, viviendo según los principios de Dios, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las tribulaciones, las pruebas, siempre van a haber.
Cuando tú y yo estemos más cerca a la venida del Señor, cuando venga el arrebatamiento, la venida del Señor, las tribulaciones van a comenzar. Si tú comienzas a ver ahora las noticias internacionales, todo ya está aproximándose a las profecías que están escritas aquí en la palabra de Dios. El tiempo está cerquísima. Los profetas de Dios de diferentes lugares que no se conocen, todos hablan que pronto viene el Señor. Así que tú y yo hoy tenemos que, a partir de hoy, o continuar ese trabajo de nuestra fe. Jesús no va a venir para recién decirnos, mira, acá estoy yo, cree en mí. Jesús no va a venir para eso. Jesús va a venir para decir, tú creíste en mí, tú viviste por fe en mí, vamos. Porque el tiempo del arrepentimiento es ahora. Amén. Por eso tenemos que predicar la palabra. Y no solamente la palabra que está aquí escrita, sino la palabra que se haga viva en nosotros. Él nos va a guardar de la prueba. Él va a estar a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tengas temor, porque también dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Dios tiene el control de toda nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero decirte algo, como un testimonio. Yo, cuando estuve trabajando de contadora, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Cuando estaba trabajando de contadora, eh, yo comencé en el lugar donde llegué a ser contadora de la empresa, yo comencé como practicante. Después pasé a asistente, así, de auxiliar, asistente, y de ahí me eligieron contadora. Y yo estaba muy contenta y decía, Señor, gracias por ello. Pero la contadora anterior estaba en contra de mis ascensos. Entonces, recuerdo el día que iban a tomar la decisión de que si yo iba a ser la contadora de esa empresa. Yo recuerdo que ella vino, habló conmigo y me dijo, ¿pero tú te sientes capaz de ser la contadora de esta empresa? Y yo estaba tan emocionada un segundo antes, voy a asumir este reto, Señor, todo, ya, amén, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Y ella viene y me dice esto, ¿tú te sientes en esa capacidad? Y yo comencé a temblar. Y yo le dije, bueno, voy a intentarlo, con temor, con mucha, así temblando. No, porque acá se necesita una persona muy segura y yo no veo eso en ti. Yo comencé a temblar y entonces estaban en la reunión, ahí en la directiva, en la reunión, y ella tenía que entrar, la iban a llamar para dar su visto bueno acerca de mí. Pero ella ya me había dado el sablazo, como se dice, ¿no? Anulado totalmente. Entonces yo en ese momento me fui llorando, ella se fue, yo me fui llorando y comencé a orar y le dije, Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces, Señor, y perdóname si es que yo me siento débil, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tú defiéndeme si necesito defensa. Tú defiéndeme, Señor. Y cuando ella entró, cuando en eso entró, yo dije, mi probabilidad de que yo sea la contadora por recomendación de ella era nada. Así que salieron, me dijeron, ella agarró, se fue. Y los directivos me dijeron, bueno, Ruth, ven, hemos hablado todo, hemos escuchado la opinión de la ex contadora y todo. Y el que me dio la noticia era el más, ¿no? El más molesto de todos, ¿no? Y así que hemos decidido que tú seas la contadora, Ruth. Yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón. Y después me contó uno de los directivos que estaba ahí, me dijo, Ruth, si fuera por la ex contadora, tú no hubieses sido contadora. Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos visto tu testimonio y tu testimonio habla más que lo que ella nos ha mencionado respecto de ti. ¿Quién hizo eso? ¿Quién puso esa convicción en ellos? ¿Quién? El Señor. El Señor puso esa convicción. Cuando nosotros vamos a ser probados en fe, cuando nosotros
nos humillamos ante Él, el Señor nos da la victoria. El Señor nos cuida. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestra oración siempre tiene que ser, Señor, aumentanos la fe para tener paciencia, para soportar las tribulaciones y sobre todo para agradarte a ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos, Señor,